Hola a todos, bienvenidos a este premercado del día 30 de diciembre, ya casi terminando el año. El día de mañana hay solamente sesión hasta las 3 de la tarde como es de costumbre. En Chile es feriado interbancario y hoy día la bolsa también cierra un poco más temprano, así que mucho ojo con los horarios según el mercado que ustedes operen, pero van a ser horarios un poco distintos. Ahora, yendo un poco a la bolsa, un premercado bien bajista en la renta variable, en el S&P 500 y en el Nasdaq. Y esto principalmente, todas estas tensiones están viniendo, a mi gusto, de dos factores. El primero es en la renta fija de largo plazo, o básicamente la deuda de largo plazo, en donde las mayores expectativas de crecimiento y de inflación, acompañadas obviamente, que se esperan para la economía norteamericana, ha hecho que las tasas de largo plazo, por ejemplo, la referencial de 10 años, hayan subido bastante, y eso, por supuesto, que ha provocado tensiones. ¿A qué me refiero? Cuando las tasas suben, el precio de los bonos se comporta de forma inversa, por lo tanto, empiezan a caer. Y eso también empieza a producir tensiones en cuanto a la renta variable, que también empieza a sufrir ciertas liquidaciones. Por lo tanto, hemos tenido ahí bastante tensión también. Tenemos que se llegó a niveles técnicos como el 6100 en su momento, que no se pudieron superar, y eso por supuesto que también empieza a provocar ciertos temores, y también tenemos ciertos problemas a nivel internacional, sobre todo con China, el cual está con mucha tensión hoy en día, tanto en su mercado de acciones como en su mercado de deuda, y también por la parte de Europa, lo cual tampoco está siendo un factor muy positivo. Por lo tanto, hay muchas tensiones en justamente lo que yo creo que es la segunda pata de todo este problema, que es justamente tensiones en los mercados monetarios de corto plazo, y ahí nos vamos ya al mercado euro-dólar y sobre todo a lo que son las tasas SOFR, que han tenido ahí bastantes problemas, y eso provoca tensiones en los mercados repo y sobre todo los mercados que se dedican o que tienen como función entregar liquidez al sistema. Esto se hace básicamente con deuda con colateral, y eso es el mercado repo. Acá hay bastante tensión, y justamente la Reserva Federal está muy pendiente de eso, ha hecho varios liquidity swaps bien importantes con otros lugares como Banco Central de Europa, por ejemplo, y eso intentando aliviar todo este problema. Justamente también lo que está pasando en China y también un poco en India, que también está ahí con un problema contra el dólar, está haciendo que haya mayor demanda por el dólar, y eso ha hecho provocado varias tensiones, sobre todo mirando el DXY. Así que ya hablando un poco de eso, y vamos a hacer con más detalle en análisis de estrategia este tema, vamos a ver ahora lo que está pasando en la renta variable, en donde vemos acá ya el S&P 500 con los niveles más relevantes, que son el 6.900 como la Putwall y el 6.055 como la Coldwell. En el volatility trigger está en 6.900, perdón, 5.995, acá en la línea amarilla continua, y se ve que estamos bajo ese nivel, por lo tanto estamos en una zona donde hay mayor volatilidad y donde las liquidaciones, justamente como se ve, se pueden acrecentar. De hecho, pasa esa zona y básicamente ha tenido solamente, digamos, presión vendedora el índice, más que tener una cierta recuperación. Además de eso, podemos ver que en cuanto a las opciones 0 DTE, que son las que vencen el día de hoy, tenemos que la Putwall está en 5.950 y por lo tanto se perdió ese nivel que está acá, y la Coldwell está en 6.000. Por lo tanto, estamos bajo esos niveles de opciones 0 DTE. Y también vemos que el Volatility Trigger en opciones 0 DTE está en el 6.010. Por lo tanto, también ahí vemos que no estamos sobre esos niveles que nos podrían indicar que tenemos, podrían esperarse por opciones un desarrollo más alcista, y por lo tanto por ahora se ve bastante negativo el premercado, donde ya el S&P 500 está cayendo un 0,93%, casi un 1%. Si es que se pierde este nivel de 5.900, la verdad es que se podría ya empezar a preocupar en demasía el mercado, entrar a un modo, un sentimiento de risk off, que básicamente es que no quiere riesgo, y los portfolios y los managers empiezan a rebalancear las carteras de activos, votando activos de riesgo,
botando todo este riesgo que tienen en sus portfolios en activos de riesgo, como pueden ser acciones, Bitcoin, criptomonedas, etcétera, para poder reequilibrar sus niveles de riesgo y retorno, que es lo que hacen los inversores ya más profesionales. Por lo tanto, mucho ojo acá con lo que está sucediendo y sobre todo este nivel del 5.900. Y lo vamos a ver acá un poco en velas de, y lo cambié, perfecto, en velas de 15 minutos, en donde podemos ver que había tenido una sesión bastante plana, un poco bajista, hasta las 8:30 de la mañana, en donde empieza a haber más problemas en las liquidaciones y abajo la VWAP. La verdad es que nunca pudo estar sobre en el premercado, lo que muestra una cierta debilidad. Acá vino a topar el 5.950, volvió acá a la VWAP y acá se cayó, pasó esta zona de la Putwall 0DT y vino la liquidación en esta vela acá a las 9:30 bastante importante. Hay que recordar que solamente hoy día tenemos datos económicos de PMI media hora después o 15 minutos después que abre el mercado, no lo recuerdo exactamente, pero un poco después de la apertura. Creo que son 15 minutos, por lo tanto no es por algún dato económico esto, y esto da más indicios de que sea, por lo que yo les digo, de tensiones en los mercados de deuda y en los mercados monetarios. Ahora vamos un poco ya más rápido para que no se nos alargue tanto el video y acá vemos el Nasdaq que también está cayendo bajo la media de 20 sesiones en, en cómo se llaman velas diarias, en donde podemos ver acá que el S&P 500 estaba ya hace rato bajo la media más débil que el Nasdaq y podría, si es que pierde el 5.900, venir a buscar acá la media de 100 en 5.795 aproximadamente o unos 5.800 proyectados, básicamente. No creo que sea el día de hoy, esperemos que no tampoco. Em, Sería un cierre de año bastante negativo. Acá y abajo la media 20 sesiones, aún obviamente le falta mucho para llegar acá a los niveles de la media de 100, que sería básicamente en el 20.300, proyectado un poquito más acá, pero aún más fuerte la tecnología y por lo tanto estamos viendo ahí bastantes problemas y hay sectores que lo están pasando bastante mal en el Nasdaq, perdón, en el S&P 500, como por ejemplo el sector de real estate, industriales, financieros, que justamente son más dependientes de los recortes de tasas y como les decía, con este mayor crecimiento y esta mayor inflación esperada eh, por, eh, por el mercado debido a los últimos datos, esto hace que los recortes de tasas de interés se hayan disminuido los esperados para el próximo año y esto impacta directamente en estos sectores ya que esperan, digamos, tasas de política monetaria más restrictivas que lo que se esperaba hace unos meses atrás y ahí se tienen que ajustar los precios a estas nuevas expectativas. Vemos que el IPSA está literalmente plano con una leve alza ahí por vela, pero un 0,09%, nada todavía muy importante y sobre todo pensando que está ahí en la zona de media 20 sesiones y tiene que definir si es que sigue subiendo o no y ahí tiene que hacer estos máximos que sigan siendo crecientes y superar este máximo anterior en los 6.800 casi 40 puntos. Podemos ver acá que el Russell 2000 está también bastante débil, cayendo ya de la media de 100 sesiones. Esperemos que no llegue acá a la de 200 y, por supuesto, cayendo ahora los futuros, un menos 0,58%, un poco más fuerte que el S&P 500 que está cayendo casi un 1 y el Nasdaq que está cayendo un 1,3. El S&P 500 el día viernes cerró bastante negativo con un 1,11% de caída. El RCP, que es el equiponderado, un poco más fuerte y acá podemos ver que la caída estuvo concentrada un poco más en la tecnología que venía subiendo bastante fuerte, bastante robusta la subida que ha tenido todo el año anterior. La tecnología y sobre todo lo ligado a la inteligencia artificial. Y el Nasdaq 100 terminó cerrando más negativo con un 1,36%, justamente en línea con lo que les vengo diciendo de que el día viernes cayó más la tecnología. El índice de semiconductores SOX cayó un 0,85% y no fue la parte más débil de la tecnología, como sí lo ha sido otras veces. Por lo tanto, ahí el índice SOX mostrando ya una cierta fortaleza en los semiconductores que han tenido liquidaciones muy importantes en este último tiempo y vamos a ver si es que ya es momento de un nuevo rebote o simplemente es parte del ciclo y van a seguir cayendo. El Russell 2000 cayendo un 1,56% también el día viernes. El Bitcoin
ya está negativo, antes estuvo un poquito más positivo el día de hoy, nada tampoco muy importante, pero ahora ya cayendo un 0,11%, muy en línea con los otros activos de riesgo, y acá se puede ver en velas de 30 minutos como hasta un poquito más fuerte que la renta variable, porque ha estado más tiempo acá sobre la VWAP, que para mí es clave para poder entender la fortaleza intradiaria del precio, pero ahora ya cayendo un poco por debajo. Ethereum, bajo la VWAP, pero obviamente con un 1,33% por ahora de alzas. Vamos a ver si es que esto sigue así y o tiene acá una caída, según lo último que viene mostrando, o empieza nuevamente un alza. Lo mismo está haciendo acá Solana, un poco más fuerte sobre la VWAP, Cardano bajo la VWAP un poco más débil, Solana subiendo un 1,46% y Cardano un 1% prácticamente, Dogecoin más fuerte con un 1,8%, pero con las últimas velas acá cayendo, zona de VWAP, Pepe subiendo un 3%, pero exactamente haciendo lo mismo que Dogecoin, pero con un mayor beta o una mayor amplitud con respecto al último, y XRP cayendo un 1,26%, bastante más débil que el resto y haciendo un desarrollo mucho menos llamativo hacia el alza, mucho más llamativo a lo mejor para operar en otro sentido. El oro, la verdad es que ahí plano, no hay mucha incertidumbre por lo que se puede ver, acá no hay mucha cobertura ante eso, y acá llegando y comprimiéndose entre la media de 20 y la media de 100, y vamos a ver ahí para dónde sale, si tiene una ruptura alcista o bajista. Hay que ir monitoreando ahí. El VIX subiendo bastante, rompiendo ya la media de 100 sesiones y en 18,15, subiendo un 14,05%, y esperemos que no rompa esta zona de los 20, ya que es un nivel clave, como podemos ver ahí, y por supuesto menos los 30, que ya empieza a ser más preocupante. Ahora, hay que ver ahí más preocupante para qué, porque mucha gente puede encontrar que entre esta zona y sobre todo de acá hacia arriba, puede ser un buen momento de compra en la renta variable pensando en el largo plazo. En el corto plazo no, y por eso yo nunca recomiendo qué es lo que deben operar, ya que eso depende mucho de su capital, su tolerancia al riesgo, sus plazos, en el fondo sus necesidades de ese dinero, etcétera. Y eso ya es una asesoría profesional que la podemos hacer con THX Capital, pero no lo hago, digamos, en forma de YouTube para nada, porque por supuesto hay bastantes riesgos ahí involucrados en ser irresponsable, y no es la idea en este canal caer en ese tipo de cosas. Em, Acá podemos ver el DXY, cómo está cayendo de los 108, pero afirmándose acá un poco en esta zona de superior a los 107,5, y vamos a ver cómo sigue el desarrollo, pero lo que les decía, hay bastante demanda por dólar internacional, justamente por esto que está pasando en China, en India y en otros sectores, mercado repo y euro dólar, todo eso está un poco conectado, y vamos a hacer un video explicando un poco estos temas. De hecho, lo tengo pensado sacar esta semana, donde hay un poco más de libertad con feriados y bolsa un poco más cerrada, y no hay tanto, digamos, movimiento ahí. Por lo tanto, quiero sacar un video por lo menos introduciendo un poco más este tipo de cosas, ya que en los primeros días de enero, y ahí voy a estar informando la fecha, tenemos un invitado de lujo que va a estar mostrando ya su libro sobre todo lo que es este tema de, digamos, de dinero y mecanismos financieros de financiamiento internacional. em, y por supuesto hay que hacer algo introductorio para que puedan entender lo que él nos quiere explicar, ya que tiene un nivel bastante avanzado, y por supuesto la idea es que los que les interese, por supuesto, no queden colgados ahí. Vemos las tasas a un año que están cayendo bastante, ya bajo estas medias de, de 20 y de 100. Eso es positivo, ya que se podrían estar anclando un poco más las expectativas de inflación a corto plazo, y eso es lo principal para la Reserva Federal. Lo mismo podemos ver acá con las tasas a 2 años, que también están cayendo bastante, un 1%, un 0,33 las de un año, y ahí se podría ver que a lo mejor ya se está anclando un poco más las expectativas eh, de inflación en 1 o 2 años, pero no así en el largo plazo. Y eso es justamente uno de los grandes problemas que estamos viendo el día de hoy, y este nuevo empinamiento de la curva, ya que las tasas de corto plazo, por ejemplo, la curva siempre tiene una curva normal, esta forma, digamos, tasas más bajas al principio y que van subiendo
por un tema obvio de plazo. Si yo presto plata a una semana, es muy distinto que yo preste plata a 10 años. Entonces, que a 10 años alguien me pague, le voy a cobrar un interés mucho más alto por ese mayor riesgo. Entonces, es el riesgo de plazo. Hay otro tipo de riesgos también que se incluyen en las tasas, como puede ser inflación y otras cosas, pero no vamos a hablar de eso ahora, sino que les quiero explicar lo del plazo. Por lo tanto, ahora lo que está pasando es que bajan las tasas de corto plazo y están subiendo las de largo plazo, formando una curva de rendimiento de tipos de interés un poco más empinada. Y justamente acá las tasas de largo plazo cayendo un 1,25%, pero con toda esta subida ya por delante y prácticamente desde que la Fed recortó las tasas acá en septiembre, subiendo 100 puntos básicos, que fue justamente lo que recortó la Fed en las tasas cortas. Y eso es lo que le decía, bajaron 100 puntos acá y se está subiendo 100 puntos por el lado largo de la curva. Acá las tasas de 20 años básicamente haciendo lo mismo las de 10, cayendo un poco menos, eso sí, que las de 10 años y hoy día se está viendo un poco menos de tensión en la parte acá de los bonos y vamos a ver si eso podría ayudar un poco a la renta variable, pero por ahora el Nasdaq sigue cayendo y el S&P también. Vamos a ver ahí si responde en esta zona ya el Nasdaq y responde en esta zona el S&P, ya que si no vamos a ir a esta zona de 5.900 y esperemos que no la pase, ya que podríamos entrar en un escenario, como les digo, mucho más risk off. Y ya para ir cerrando, vemos que el petróleo sigue cayendo, perdón, lo voy a ver acá, el petróleo sigue cayendo en gráfico diario, no, no sigue cayendo, sino que está ahí en los 70, por eso es importante la perspectiva. Acá podemos ver que está cayendo en 15 minutos, pero en velas diarias sigue ahí fuerte en la media de 100 sesiones, pero vamos a ver si la puede romper o no. Es importante el petróleo ya que la energía también tiene incidencias directas en la inflación, pero por ahora el desarrollo lateral es clarísimo. El tipo de cambio dólar peso muy, muy acá problemático, subiendo los 1.000 pesos como les decíamos, con el Market View, con TH Capital, que los invito a que lo vean, THX Capital con Daniel Tenú, que nos acompañó en este Market View del 2025 y nos va a estar acompañando con una periodicidad mensual para también que puedan tener otras visiones del mercado. Acá vimos que el dólar estaba bastante, digamos, con un precio superior a lo que debería ser su valor más o menos razonable. Pero así todas las tensiones que hay a nivel internacional con el dólar y también los problemas que pueden haber a nivel local están haciendo que el tipo de cambio esté sobre los 1.000 pesos. También hay que entender de que estamos en días con poca transacción y eso también puede distorsionar un poco el precio y puede ser un factor. Tomémoslo en cuenta, ¿ya? Y tómenlo como factores de lo que podría estar pasando. Por supuesto que cuando hay menos actores transando en el mercado, se pueden dar estas rupturas de zona con mucha mayor facilidad por menos volumen. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Es que está pasando el nivel clave de los 1.000 pesos y si esto se llega a consolidar ya con mayor volumen en el mercado, podríamos ir a buscar, ya que como ven técnicamente no hay mucho acá, una zona anterior de los 1.060. Además de eso, esto va a traer bastantes problemas en la inflación, ya que también como vimos en el Market View, y por eso los invito a que lo vean, los tres factores más importantes para la inflación en Chile para el próximo año, no en Estados Unidos, ahora estoy hablando de Chile, son el tipo de cambio con el dólar, que eso produce inflación porque se importan productos más caros y eso es básicamente una importación de inflación por los aumentos de las tarifas eléctricas, que de hecho lo he puesto bastante en mi Instagram, noticias de ese tipo, y también por el aumento de costos laborales por todas estas reformas al mercado laboral que se han hecho en cuanto a horarios y a otras cosas más, que no vamos a entrar a tocar temas políticos acá, pero obviamente que afectan y estos tres factores no son dichos por mí por algún tipo de sesgo, los entregó el Banco Central en el último IPOM y voy a tratar de hacer un video sobre ese informe para que lo aprendan a ver y también se acostumbren a estar viendo ese tipo de informes o por último, también se los agradezco el video ya que se los voy a estar explicando. Y como siempre ya estamos cerrando, por favor dejen su like y sus comentarios ya que me ayuda mucho en el canal, así que se los agradezco mucho a los que siempre lo hacen, gracias totales, son lo mejor. Así que eso y estamos cerrando.
Nos vemos prontamente, ya que vamos a estar sacando varios videos esta semana informativos y para que estén al día con cómo está cerrando este año, las tensiones que tenemos y también lo que se viene en el próximo mes ya de enero que está a la vuelta de la esquina. Nos vemos. Chao, chao.